Y número 3 es la preservación de la palabra de Dios. Y aquí me quiero enfocar un poco. La preservación de la palabra de Dios. Este es un tema, una doctrina que está siendo atacada hoy en día. Vaya conmigo a Salmos 12. Por años y años y años, modernistas y liberales han atacado la Biblia King James en inglés y ellos han usado argumentos. Yo nunca pensé que bautistas independientes fundamentales usarían esos mismos argumentos para defender su porquería a la 1960. Pero tiene sentido porque es una versión moderna que viene del infierno y no es una Biblia. Amén. Mire Salmos 12, mire versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Note que aquí habla de una preservación divina y perfecta. Dice que Jehová, Dios las va a guardar, las va a preservar y las va a preservar para siempre. Tenemos que tener la Biblia hoy en día. Tenemos que tener la palabra de Dios hoy en día. Tiene que estar en algún lugar porque Dios prometió que iba a estar en algún lugar. Amén. Vaya conmigo a Salmo 119. Si alguien dice, personas dicen que nosotros interpretamos este versículo mal. Pero esta es la cosa, si tu interpretación dice que no tenemos las palabras de Dios exactamente como Dios las dio hoy en día, entonces tú estás mal porque solo estás diciendo que la Biblia no es cierta. Es lo que estás diciendo. Salmo 119, mire el versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice la Biblia, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. La palabra de Dios es eterna y tiene sentido porque Jesús es llamado el verbo, la palabra. Entonces, como la palabra de Dios es eterna, Jesús es eterno, tiene sentido. Vaya conmigo a Salmo 119, 152, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces, otra vez, la palabra de Dios es eterna. Nunca hubo un punto en tiempo que no había la palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios 30. Proverbios 30. Mira el versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es pura. Es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí en versículo 5 dice, toda palabra de Dios es pura. No decía la mayoría, no decía algunas, decía toda palabra de Dios. No dice toda doctrina de Dios, toda palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo a Mateo 4. Quiero leerles algunos versículos. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jeremías 26, 2. Esta es una instrucción a Jeremías. Dice, así dice Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, que las hables. No retengas palabra. Entonces Jeremías, cuando está predicando, no puede quitar de la palabra de Dios. Dice que tiene que predicar toda palabra. Entonces, si el predicador no puede quitar de la palabra de Dios, ¿por qué pensaríamos que una Biblia, una traducción pudiera quitar la palabra de Dios? No tiene sentido. Mira Mateo 4, mira el versículo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia dice que tenemos que vivir de toda palabra de Dios. Yo no estoy inventando que dice toda palabra. Dios dijo toda palabra. Amén. Mire Mateo 5, versículo 18. Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Más que solo la palabra, aquí hasta dice que ni una jota ni una tilde. Entonces parece que Dios toma sus palabras en serio. Parece que a Dios le importa que tengamos toda palabra de Dios. Y entonces si Dios le importa tanto que tengamos la palabra de Dios, tendrías que ser un menso para pensar que Dios inspiró su palabra perfectamente, los originales, pero después no la preservó. ¿Por qué haría eso si Él está enfatizando que necesitamos toda palabra de Dios? No tendría sentido.
Y eso no es mi interpretación, eso es lo que la Biblia está diciendo. Yo solo estoy leyendo versículos y estoy diciendo lo que está diciendo. Yo no estoy interpretando nada ahorita. Mire Mateo 24. Mateo 24, mire el versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es Jesús hablando. Y dice lo mismo Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en Lucas 21, 33 dice lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vaya conmigo a Primera de Pedro, versículo 1. Estoy tratando de ver muchos versículos que establecen esto. Y después quiero enfocarme en una persona en particular que ha atacado mucho la palabra de Dios, y especialmente la reina Valera Gómez. Primera de Pedro, mire el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, mire el versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Nosotros necesitamos la Biblia para predicar el Evangelio. Y note que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Apocalipsis 22. Vemos que Dios da una maldición para la gente que añadiría o quitaría de su palabra. Apocalipsis 22, mira el versículo 18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces la Biblia nos da aquí una maldición bastante grave de no añadir a sus palabras y tampoco quitar. ¿Verdad? Básicamente dice que si haces esto, no puedes ser salvo. No vas a ir al cielo. Y hay un ataque tremendo contra esta doctrina hoy en día, especialmente por un hombre llamado Calvin George. Y aquí tengo uno de sus libros, La controversia Reina Valera en el fundamentalismo, que básicamente es un intento de ser como James White, The King James Bible Controversy. Es lo que está tratando de hacer. Sus argumentos son casi iguales. Pero esta es la diferencia. Este hombre supuestamente es un misionero bautista independiente fundamental. Y voy a nombrar algunos pastores que han endosado este libro o han tenido a este cuate predicar o enseñar para ellos. Yo no estoy atacando a sus pastores, simplemente quiero enseñar que este hombre es su líder de este movimiento. El pastor Ezequiel Salazar, el pastor Luis Parada, el pastor Luis Ramos y el pastor Elmer Fernández. Sé que para muchos de nuestro movimiento no saben quién estoy hablando, pero si estuvieras en otros círculos fundamentales, estos son casi los papas bautistas. Si no estás bien con uno de estos, no te van a invitar a la conferencia. No vas a ir a la conferencia de fuegos de evangelismo. No vas a ir a la conferencia de siervos. No vas a ir a la escuela de pastores. Y dice, este es un hombre muy respetado y experto entre muchos bautistas. Quiero leer algunos excerptos de este libro. Entonces él dice, pero aún así, está hablando de los textos en griego, los manuscritos en griego. Dice, pero aún así, no hay doctrina alguna que quede totalmente excluida. Todos los Nuevos Testamentos griegos enseñan las mismas doctrinas básicas, ya sea que añadieron o quitaron palabras o versículos. Él dice que ninguna doctrina es totalmente excluida. Y dice todos. Eso incluye el texto crítico y el texto recibido. Todos. Dice, enseñan las mismas doctrinas. Aún si quitan palabras, aún si quitan versículos, como quiera. Básicamente está insinuando, ¿qué importa si le quitan? Entonces tienes todas las doctrinas. Pero nosotros leímos en la Biblia que necesitamos toda palabra de Dios. Esto es algo muy satánico decir. Y estos son los argumentos que da James White. Estos son los argumentos que da Mark Ward. Estos son los argumentos que dan los liberales, ¿verdad? En inglés. Nosotros ya hemos visto esto. Esto no es fundamental. Y si alguien cree esto,
que se quiten el nombre fundamentalista, porque no eres fundamentalista, sino crees que Dios ha preservado su palabra. Esto minimiza la importancia de la palabra de Dios y básicamente dice que no importa si queda completamente eliminado. Él trata de decir, no significa, yo no estoy diciendo que puede ser cualquier versión, pero él ni siquiera endosa ninguna versión. Esta persona, él literalmente fue a una conferencia de fuegos de evangelismo en Illinois. Él predicó todo un sermón de cómo tenemos la palabra de Dios en español y al final literalmente dice, yo ni siquiera estoy diciendo que la 1960 es la única Biblia que deberíamos usar. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nadie sabe. Voy a leer otro excerpto de este libro. Dice, todo cristiano, él da 7 argumentos de por qué Dios no ha preservado perfectamente su palabra. Y dice, todo cristiano puede descansar en el hecho de que a pesar de ciertos tecnicismos en asuntos textuales que descalifican una creencia en preservación absolutamente perfecta, al cabo no hay ninguna doctrina bíblica en juego. Dios no nos ha fallado y tenemos la palabra de Dios preservada de forma confiable. Gloria a Dios. Preguntaron eso que dice que, básicamente dice en esta cita que leí, dice que los tecnicismos textuales descalifican una creencia en preservación absolutamente perfecta. Y esto es su argumento. No hay ningún dos manuscritos en griego que sean exactamente iguales. Número 1, yo ni sé si eso es cierto al 100%. Número 2, ¿qué significa eso? Porque a veces hay Biblias que tienen errores tipográficos en la impresora y no serían 100% exactamente iguales, pero obviamente yo no soy menso, yo puedo ver que son iguales. Y a mi entendimiento, muchos de los manuscritos griegos son errores tipográficos que lo hacen diferente, no que le quitan 16 versículos, no que le quitan el significado de un versículo. Él dice también, debemos abogar por la infalibilidad e inspiración en los manuscritos originales. Pero para marcar la distinción, se debe enfatizar la confiabilidad, pureza y suficiencia de los textos y las traducciones fieles. Entonces, otra vez, él dice, nosotros creemos en la infiabilidad e inspiración de los manuscritos originales, pero las traducciones son confiables, son puras, son suficientes. Es juego de palabras. Porque esa es la cosa, si él no dijera eso, este es el problema. Él escribe sus libros en inglés y en español. Porque él está tratando de que bautistas en inglés no usen la Reina Valera Gómez. Entonces, él escribe esto en inglés. Si él escribiera algunas de estas cosas explícitamente, ningún bautista independiente fundamental leería ese libro, porque ellos sí creen que la Biblia King James es perfecta en inglés. Pero entonces él usa palabrerías para tratar de disfrazar esto. Y por cierto, él ni siquiera cree que la Biblia King James es perfecta. Él no cree que ninguna versión es perfecta. Estoy tratando de encontrar otro. Entonces aquí él cita a alguien más que básicamente dice que él cita a alguien que defiende la Gómez. Y él dice, básicamente, el que defiende la Gómez está diciendo, si no tenemos una Biblia que podamos llamar perfecta, entonces Dios no preservó su palabra. Básicamente esa es la cita. Y esta es la respuesta de Calvin George. Ojo con el que dice cómo Dios debe hacer algo. No podemos exigir que se crea que Dios ha hecho algo de cierta forma cuando los datos históricos indican lo contrario, especialmente cuando la Biblia no lo enseña explícitamente. Entonces él trata de decir que la Biblia no enseña explícitamente que Dios iba a preservar cada palabra de Dios. Pues leímos un montón de versículos que decían eso. Y yo no creo que es una blasfemia exigir o esperar que Dios cumpla sus promesas. ¿Verdad? Él simplemente dice, no puedes exigir que se crea que Dios ha hecho algo de cierta forma. Pues Él prometió que iba a preservar su palabra. Él prometió que íbamos a tener toda palabra. Tienen que estar en algún lugar. Enséñame dónde están. Y mira, y algunas personas se ofenden con esto, pero Dios no prometió tener la palabra de Dios en cada idioma. Porque él menciona eso en uno de estos capítulos. Dice, debería de aplicar en cada idioma. Dios no prometió eso. El Antiguo Testamento fue preservado en el hebreo. Habían otros idiomas, pero no fueron preservados en ese idioma. En el Nuevo Testamento fue preservado en el griego. Habían otros idiomas, no son preservados en ese idioma. Y
¿por qué es una idea tan descabellada decir Dios ha preservado hoy en día en inglés su palabra? Eso es el patrón que vemos y no tiene que ver siempre, es que siempre tiene que haber un punto donde la Biblia en español está perfecta y preservada. Dios no prometió cada idioma. Y a alguna gente no le gusta eso, pero es la realidad que vemos en la Biblia y en la historia. Otra cosa que él dice, los manuscritos originales son la autoridad final. Algunos responden a esta afirmación preguntando, ¿cómo puede algo que ya no existe, que no podemos leer y estudiar, ser nuestra autoridad? Esa es una buena pregunta. Y después, más adelante, dice, lo esencial es que tenemos la palabra preservada colectivamente entre todos los manuscritos y una forma confiable, aunque no perfecta, en las ediciones del texto recibido. Él dice, mira, tenemos las palabras de Dios preservadas colectivamente y aún en el texto recibido es más confiable, pero no es perfecta. Entonces, él simplemente no cree que Dios ha preservado su palabra. Están en los manuscritos originales. Y en esta misma conferencia de Fuegos de Evangelismo, él predicó todo un sermón diciendo, hay que defender los manuscritos originales. ¿Qué significa eso? No los tenemos. Todos creemos que los manuscritos originales fueron perfectos y son inspirados, infalibles, ¿verdad? Nadie en este cuarto piensa algo diferente. Pero nosotros también creemos la Biblia, que Dios ha preservado esos manuscritos. Si no crees que Dios puede preservar su palabra, ¿cómo puedes saber que Él puede preservar tu salvación? Amén. ¿Qué tal si alguien te fuera a decir eso? No puedes exigir a Dios que guarde tu salvación aunque vivas como vivas. Pues Dios me lo prometió y yo lo creo. Amén. Él ataca el texto recibido. Él dice que no hay problema usar textos críticos en las traducciones. Y aún dice esto. El texto recibido es una buena autoridad y por tanto es de autoridad, pero no es la autoridad final. Él dice que ni siquiera el texto recibido es la autoridad final. Entonces, lo que realmente está diciendo es, yo soy la autoridad final. Escúchame a mí, yo te voy a decir qué es. Vayan conmigo a Apocalipsis 22. Y vamos a ver el versículo 14. Quiero ver algunas diferencias entre la Reina Valera Gómez y la 1960. Porque en su libro, él trata de hacer esto. Dice, entre la Reina Valera Gómez y la Biblia King James hay diferencias. En la Reina Valera Gómez a veces dice Dios y en la King James dice Señor. Ok, pues Dios es el Señor y el Señor es Dios. Eso no es una diferencia. A veces dice Dios en la Gómez a veces dice Jehová. Y en el King James dice Dios o dice Señor. Es lo mismo. Y esos son los tipos de palabrerías y juegos que juegan. Hay estas diferencias entre la Reina Valera Gómez y la King James y siempre significan lo mismo. Pueden ser iguales.